Estoy convencido de que Dios nos ha dado palabra para hacernos entender de que somos un cuerpo. Y esto yo sé que nuestra racionalidad se encuentra difícil que eso encaje como tal, pero es que la Biblia dice que somos un cuerpo. ¿Me entiendes? Y que estamos unidos los unos a los otros. Que todos hemos sido rociados por una misma sangre, que es la sangre de Cristo, ¿me entiendes? Y todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Entonces somos un cuerpo que tiene sangre y espíritu. A objeto de que entendamos que lo que haga uno afecta a todo. Si yo voy, qué sé yo, me tropiezo con una piedra y me lastimo un dedo del pie, ¿qué pasa? No, ese es el problema del dedo. No, se me salen las lágrimas, ¿me entiendes? Y digo, aleluya, ¿no? Porque es lo que decimos ahora, entiendo que eso es lo que decimos. ¡Ay, aleluya, aleluya! Y entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque hay un sistema que sea más central, que se comunica y manda la señal y eso es dolor y entonces, qué sé yo. De esa misma manera, del cuerpo humano, bueno, eso pasa con el cuerpo que es la iglesia. Y no solamente Dios dice que es un cuerpo, la palabra dice que es un cuerpo. Dice que cuando un miembro del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo recibe honra. ¿No lo entendemos eso? Pero cuando un miembro del cuerpo hace lo malo, todo el cuerpo se afecta, es lastimado. No de la misma magnitud, pero se siente el cuerpo. Siente el efecto del golpe. Decir esto es que cuando somos afectados como cuerpo, ¿qué es lo único que afecta al cuerpo? Lo único que afecta al cuerpo de Cristo es el pecado del cuerpo. Cuando erramos, cuando somos seducidos, cuando caemos, cuando fallamos, cuando no hacemos lo que debemos hacer, eso es eso que llamamos errar el blanco. En eso consiste el pecado. Cuando no andamos, como dicen los llaneros, por la mitad del medio, no, o sea, por el centro. Entonces, la necesidad nuestra está en que podamos estar siempre atentos a que tenemos que caminar, cuidarnos unos a otros para caminar como a Dios agrada. Porque si no nos cuidamos los unos a los otros, estamos respondiendo como Caín le respondió a Dios respecto a Abel. Y Dios le preguntó sobre Abel y le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero ya lo había matado, era homicida. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Y podría seguir hablando solo sobre ese tema, pero el objeto de esta palabra no solamente es que entendamos que somos un cuerpo. No solamente es que entendamos que somos un cuerpo, es que también nos necesitamos los unos a los otros. Aquí yo no le puedo decir a alguien, no te necesito, no me hace falta. No. Dice que Dios pone cada miembro de su cuerpo para que cumpla una función. ¿Me entiendes? Cada uno tiene una función. Aunque usted dice, ay, pastor, pero es que yo soy un limpio. Ay, pastor, es que yo soy un iletrado. Ay, pastor, ¿qué dice? Pregúntale al dedo chiquito del pie, ¿para qué sirve? ¿Qué haces tú? Dime, ¿qué haces tú? Dime. Bueno, como no hace nada, quíteselo para ver cómo camina. Ah, ¿se da cuenta? Ah, sí hace falta. Hace falta. Es una manera de ilustrar, ¿me entiende? Lo que es físicamente, el Señor no se equivoca cuando compara a la iglesia con el cuerpo, con un cuerpo humano. Dios puso cada elemento, cada miembro del cuerpo con propósito. Ahora, entender esto conlleva a otro propósito secundario. Y es que no podemos andar como nos dé la gana. Hay una norma. Y tenemos que andar bajo la norma. Ok, decía para entender en segundo plano que no podemos andar cada quien como le dé la gana. No podemos.
Amado, aunque usted haga algo en secreto allá en Upata, nos afecta a nosotros aquí en Valencia. Aunque usted haga lo que haga allá en Nueva York y le den una condecoración allá, nos afecta a nosotros. ¿Cuántos nos hemos gozado cuando alguien de aquí triunfa porque hizo algo bueno allá? Nos gozamos, sí. ¿Y cómo nos afligimos cuando alguien está pasando una prueba? Claro, también. Por eso somos un cuerpo. Pero el tercer plano del propósito es entender la necesidad de que el pueblo de Dios tiene que estar a cuentas con Dios. Tiene que estar a cuentas con Dios. No puede estar como beduino. No. Tiene que estar a cuentas con Dios. Y digo esto, estar a cuentas con Dios no significa estar en comunión con Dios. Entendamos los tiempos. Estar a cuentas con Dios es venir a Dios. Es venir a Dios para que los libros sean abiertos y revisar los libros, ¿me entiendes? Por eso dice el salmista, examina, oh Dios, mi corazón, examínalo. No estás bien con Dios. Pues bueno, examínalo. ¿Eso es qué quiere decir? Estar a cuenta con Dios. Examina, oh Dios, mi corazón. Y ve si hay en él camino de perversidad. Si hay algo que no te honre, dímelo. Házmelo entender. Trae a la memoria aún los pecados que me son ocultos. ¿Me entiendes? No quiero que nada me atestigue en mi contra porque no te lo haya confesado. En cuarto lugar, el propósito de los mensajes es para que no solamente venir y estemos a cuentas con Dios, sino también para que haya arrepentimiento en medio del pueblo. Arrepentimiento, 1. Humillación, 2. Confesión de pecado, 3. Ahí entramos en el proceso de estar a cuentas con Dios. ¿Sí me entiende? Venir a estar a cuentas con Dios es simplemente reconocer que le he fallado. Reconocer que no he hecho lo correcto. Reconocer que he dejado de hacer lo que he debido hacer. Hasta eso. Cualquiera sean mis pensamientos y también mis obras. Lo que yo haga. A veces yo creo que lo que el diablo usa como estrategia para engañarnos es que todavía nosotros no sabemos quién es Dios. Decimos conocerle, pero no sabemos en verdad quién es Dios. Para que tengamos una idea, ¿saben cuando Dios apareció allá en el Sinaí, le dio las tablas, el decálogo a Moisés? ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? No nos hable Dios. Lo que Él diga, haremos. Ve tú y habla con Él. Para que no muramos. ¿Y qué dice el escritor del pasaje? Dice que las rodillas les castañaban. ¿Sabe lo que es castañar, verdad? Se pegaban una con otra en la rodilla. Entonces no hemos entendido con claridad quién realmente es Dios. Lo vemos muy superficial, no hemos entrado en la profundidad, como dijo Pablo, de la excelencia del conocimiento. Si tuviéramos un mayor conocimiento de Dios, tendríamos temor de Dios. Conoceríamos lo que es la santidad de Dios. Objeto de que podamos también, cuando digo venir a mí y estemos a cuenta, que pueda haber, arrepentimiento, puede haber confesión de pecado, puede haber humillación, pero todo esto es un proceso o etapas o aspectos de un proceso que nos llevan ¿a qué? ¿A dónde nos lleva eso? A disfrutar
el gozo de la salvación. ¿Cómo dijo David después que había pecado? Devuélveme el gozo, porque lo había perdido, por su pecado lo había perdido. Se sentía como un, no sé, como un none, ¿me entiendes? Ni sí ni no. Entonces estaba perdido David. Y cuando él confesó, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. David dijo muchas palabras hermosas, genuinas, de un hombre que dice, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, el gozo de la salvación es la comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Experimentar el gozo y la comunión con Dios. Entonces, hasta allá quiero llegar. Estas etapas de lo que ha sido los mensajes de enero hasta esta fecha. El propósito es que nosotros entendamos claramente que nosotros somos un cuerpo y que Dios honra a quien le honra. Y si uno comete pecado, mire, el problema del pecado no es que usted se pierda o pierda su salvación. No es eso. El pecado en el pueblo de Dios lo que provoca es, uno, que Dios no oiga. Porque vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, ¿para qué? Para no oíros. Uno, perdemos la comunión y el gozo. Pero hay otra cosa que se pierde más aún. Y es que la obra se detiene. Y usted y yo estamos aquí para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Extender el reino de los cielos en la tierra no es misión de ningún otro, sino del pueblo de Dios. No hay otro. No hay otra persona que venga a extender el reino de los cielos en la tierra, sino aquellos que son ciudadanos del reino del cielo aquí en la tierra. Entonces, esa es la estrategia de los árabes en aquella época cuando querían detener la obra de Nehemías. Que no se den cuenta ni vean cuando estaban reconstruyendo los muros. Hasta que estemos dentro. ¿Y qué más dice? Y los matemos. ¿Y qué más dice? Y hagamos cesar la obra. ¿Sabe? Una iglesia que no esté bien, una iglesia que no crece. Una iglesia que no esté bien, una iglesia que no tiene evangelismo. Una iglesia que no esté bien, una iglesia que no tiene misiones. Ahí, esos son, ¿cómo se llama? Variables que miden cómo se mueve el Espíritu de Dios en esa iglesia. Que se centra todo en un culto de luces y humo y cuestiones. Puede ver bonito. Y un gran predicador, está bien chévere. Pero si en la iglesia no extiende el reino de los cielos en la tierra, ha perdido el propósito como iglesia. Entonces decía que al final de este proceso de venir a cuenta es ver la fidelidad de Dios, librando a su pueblo del pecado, quitando cadenas y haciendo esa fidelidad de Dios que se cumpla a través de la sangre de Cristo. ¿Cómo? Porque la sangre de Cristo dice, quita el pecado. No solamente quitó el pecado allá en el huerto. Es que sigue quitando el pecado, porque uno se sigue contaminando y esa sangre sigue viva y sigue quitando el pecado, sigue quitando el pecado. ¿Me entiendes? ¿Está claro el mensaje hasta aquí? La introducción, la primera parte de la introducción. La primera parte de la introducción tiene 4 partes, ¿me entiendes? 1, que entendamos que somos un cuerpo. 2, que entendamos que Dios nos mandó a depender los unos a los otros, que todos tienen una función dentro del cuerpo. 3, que lo que haga uno afecta a todo el cuerpo, ¿verdad? Y 4, que Dios llama a su pueblo a estar a cuenta con él. Y estar a cuenta con él no es estar en comunión con él, sino que es la A del abecedario. Es donde comienza el proceso de estar a cuenta. ¿Por qué? Porque es donde comienza el arrepentimiento, la confesión, la humillación y todo lo que Dios va a hacer. ¿Para qué? Para restablecer la comunión con su pueblo. O para que su pueblo restablezca la comunión con él. ¿Me entiendes? Eso es todo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios no comulga con el pecado. ¿Me entiendes? Así de sencillo. Dios es sí o es no. No podemos estar con medias tintas. No podemos ser tibios. O somos de Él o somos del mundo. Hoy quiero hablarles como padre. A la próxima semana es el Día de los Padres.
Hoy quiero hablarles como padre, no dejando de ser vuestro pastor. Pero quiero confesar algo que la mayoría de nosotros, los hombres, nadie nos enseñó a ser padre. No pasamos por una escuela de padres, sino que copiamos un modelo y trasladamos un modelo de padre. Quizás en la mayoría de los casos no tuvimos un modelo de padre que tuviese temor de Dios. O sea, el padre de nuestra casa quizás fue un hombre trabajador, en los mejores de los casos, que estuvo ahí, bregando. Pero es que él tampoco tuvo un modelo de padre que tuviera temor de Dios. ¿Se da cuenta la cadena? Y hoy estamos en Cristo, pero venimos con una debilidad porque no tuvimos un padre que nos enseñase a tener temor de Dios. Los más afortunados tuvimos uno cerca que fue trabajador, bregador, proveedor, pero sin temor de Dios. Y cuando digo sin temor de Dios, quiero decir que era adúltero, mentiroso, y etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Y hoy quiero hablarle a los jóvenes por un momento y pedirles perdón a los jóvenes. Pedirles perdón, ¿sabes por qué? No por lo malo que hicieron los padres suyos o los míos o los nuestros que no conocieron a Dios. No pedirles perdón por eso. Pedirles perdón por los que dicen conocer a Dios y no enseñaron temor de Dios. Porque nosotros como padres no estamos aquí para simplemente ser proveedores, sino para enseñarles el temor de Dios. Solamente le enseñamos a venir a la iglesia, al culto, a que fuesen a la escuela dominical o que memorizasen algunos textos bíblicos. Y pensábamos que era suficiente. Que mi hija o mi hijo crecerían en el temor de Dios, pero faltó algo. Y me juzgo a mí mismo, faltó no solamente algo, faltaron muchas cosas. Faltó como padre sentarme con ellos a enseñarles el temor de Dios. A enseñarles como padre y como sacerdote de mi hogar, a enseñarles pureza, que hoy día no existe. A enseñarles lo que es la dignidad, a guardarse, lo que es un cuerpo santo, lo que es la obediencia, la humildad, el servicio. ¿No le enseñamos eso? Le enseñamos a venir al culto. Le enseñamos a tocar la batería. Le enseñamos a que canten. Le enseñamos a que lean la Biblia, a que memoricen, pero no les enseñamos lo más importante, que es lo que forma el carácter. Ese es el gran error nuestro, por eso pido perdón. No solamente por mí, lo que hoy día sufro por mis hijos. No solamente es ver y hablar con otros padres y decir, verdad, lo hicimos mal, no es solamente eso. Es que nosotros tenemos el conocimiento de Dios, pero no enseñamos. ¿Por qué? No voy a excusarme. La culpa es mía porque tengo el conocimiento, pero no voy a decir porque a mí no me enseñaron tampoco. ¿Se dan cuenta que es una cadena larga? Es como un loop. No termina. Hoy día muchos de nuestros hijos jóvenes tienen al Señor en su boca, pero no en sus corazones.
y se repetirá la cadena otra vez. Si usted todavía está creciendo, o sea, está criando, usted tiene que tomar esta palabra muy en serio. Y sentarse con su hijo, con su hija, sin que se meta la madre. No tiene nada que buscar. Discúlpeme, no tiene nada que buscar. Deje que él haga esa función como sacerdote. Motívelo más bien. Búsquele el café, búsquele el té, búsquele algo para que hable con su hijo o con su hija. Porque esto no es juego. Esto que estamos viendo en el mundo es que no hay nada de lo que estoy hablando aquí, lo hay en el mundo. Mire cómo se está moviendo el mundo, mire hacia dónde va. Y usted no puede estar esperando que Dios haga un milagro en su hijo. No, la responsabilidad te la dio a ti. No, ese no es función del pastor, no que el pastor no, que deje leer su propia cruz. Cada quien tiene lo suyo. Yo estoy hablando del hogar donde usted todavía está criando. Ojo, ponga oído a estas palabras que son de Dios y diga, oye Señor, me estás hablando a mi corazón, tengo que entonces corregir, porque mi prioridad no es la bolsa de comida, mi prioridad es el alma de mi hijo o de mi hija. Tengo que mirar así. Las niñas, dejamos, mire el grave, por eso es que no estoy en contra de los padres como un acusador, sino estoy como alguien a quien Dios le ha revelado una tremenda falta que se ha cometido y que Dios da la palabra para que no se siga cometiendo. Para que los que están a tiempo tomen en cuenta la palabra. ¿Me entiende? Para los que todavía pueden hablar con sus hijos que están bajo su casa, que puedan sentarse a hablar, todavía pueden hacerlo y lo hagan. Porque las madres no se cansan de hablar, ¿sí o no? Y son excelentes. Pero el que está ausente es el padre. Y al que le fue dada la palabra es al hombre. No es igual que hable mamá, que hable papá, no es igual. ¿Sabe por qué la serpiente sedujo a Eva? Y algunos se preguntan, bueno, ¿y dónde estaba Adán? ¿Estaba ahí? ¿Dónde estaba Adán? Estaba ahí. ¿Y qué dijo Adán? No abrió su boca. ¿Qué pasa hoy día? A los Adanes dejan que la esposa asuma un rol que no le fue dado a ella, sino a él. No, déjala que ella sabe más. No, déjala que ella sabe cómo decirlo. No, déjala que ella tiene más comunión con los hijos. No, deja que ella... Amada, esa no es su función. No lo haga. Motívelo a que él lo haga. ¿Me entiende? En eso es una tremenda y valiosa e incuestionable ayuda. Motívelo a que él hable con sus hijos. Si yo pudiera decir de mi propia vida, yo tuve un padre que trabajaba mucho. Como dicen por ahí, un paisa. Un paisa era uno que bregaba, que no veía día de descanso. Pero mi padre me daba a mí 2 abrazos en el año. 31 y el cumpleaños. Y lo adorábamos. Pero es que no había por qué seguir abrazando. Los hombres no están para estar abrazando. Y si hablaba, hablaba poco. Yo traslado ese modelo a mi hogar.
y la gran trastada. Me olvidé de enseñarles a mis hijos el temor de Dios. Son buenos muchachos. Oh, sí, no digo que no sean buenos. Pero el temor de Dios implica saber que Dios es santo y que deben llevar vida santa. Y muchas veces permití. Y a veces permitimos que nuestras niñas las vistan para que sean atractivas al mundo. Que sean sensuales, que se pinten los labios antes de tiempo, que coqueteen, que sean atractivas. Pero para el mundo, no para el reino de los cielos. Ahí está el problema. No sabemos tontamente que las estamos simplemente empujando al abismo. Y hoy día posan en los medios, no como santas, sino como gente común, como cualquier otra. Y algunos se juntan con inconversos. Cuanto tan detestable es para Dios que demos nuestros hijos a los inconversos. Pero no hay temor de Dios. ¿Cuántos errores en la casa? Por la ausencia del padre sacerdote del hogar. Los varones están, como dice Pablo, quemándose en sus pasiones. Son presos de todo lo que ofrece el mundo. Pero si ellos hubieran tenido un padre que les enseñara lo que es el temor de Dios, tendrían dignidad. Se guardarían, sabrían cómo, no estoy hablando de cosas de otro planeta, voy a hablar más adelante de hombres que están aquí en la tierra y que eran nacidos de madre y padre como usted y yo. Los problemas que ellos tienen mayormente son o fueron incentivados por nosotros, que no hablamos o que no lo evitamos. Así que, si el próximo domingo le dicen, ¿qué pide papá? Diga, yo pido perdón. Eso es lo que tengo que pedir. Donde quiera que se encuentre, te pido perdón, hijo. Porque no te enseñé como debí haberte enseñado el temor de Dios. No te enseñé valores para que forjasen un carácter en ti santo. Sino que me enfoqué mal. Uno, quizás le dejé eso a tu madre que lo hiciera. O a tu abuela. O al pastor, o a la iglesia. Pero nadie me dijo que era yo el que tenía la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué voy a pedir? Pida perdón. Hoy hay jóvenes en nuestras iglesias que no conocieron a sus padres. Otros que lo vieron de vez en cuando. Otros que estuvieron en la casa, pero como si no hubiesen estado. Que no hablan con sus hijos. Y me pregunto, ¿dónde está el sacerdote del hogar? ¿Dónde está aquel que le fue encomendado primeramente la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Haciendo real. ¡Oh! Los reales no te van a alcanzar para el dolor de cabeza que vas a tener con tus hijos cuando sean grandes. Ni con todo el dinero vas a poder pagar la angustia que te va a producir tus hijos. Así que con esta introducción vamos al punto número 1. Amén. Amén. Pero está claro el punto. Ay, Señor, si me hubieses hablado antes, yo no hubiese cometido. No, igual lo ibas a hacer. Igual.
Así que la palabra viene a hoy para los de hoy. Y que hoy aprovechen. Que todavía hay tiempo. Porque los tiempos que vienen, lo he dicho hasta la enésima potencia, son tan horrorosos y tan perturbadores y tan promiscuos y tan desastrosos, tan antibíblicos y tan anti todo, que usted no se queda, no se va a poder quedar en pie, o se une a ellos o a ver dónde qué va a hacer. Por eso yo les he dicho, mire, prepárense para morir. Prepárense, hermanos, para morir. Yo se lo he dicho a mi esposa 50,000 veces. No le gusta la idea, pero digo, más vale que te guste. Más vale que te guste. Porque eso de que vamos a estar agarraditos de la mano los dos y vamos a morir, no. Eso no existe. Uno de los dos se va a ir primero, lo más probable. Hay del que quede. Punto número 1. Buenos padres, buenos profetas, pero ¿qué pasó como padres? Punto número 1. Buenos hombres de Dios, pero como padres. Y obviamente que el primer caso que voy a tocar es la vida de Samuel. Y en 1 Samuel capítulo 3, versos 19 y 20. Primera de Samuel capítulo 3, versos 19 y 20. Dice, y Samuel creció, todos sabemos más o menos la historia de Samuel, ¿verdad? Que esa mamá era estéril, que Dios le dio un hijo, y él prometió que se le iba a dedicar a Dios, se lo llevó al profeta Elí, y entonces el niño quedaba allá Dios lo llamó en medio del lugar santísimo, y etc. Bueno, y dice el verso 3, que creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios, de Jehová. Fíjense esto. Creció, una variable en esta ecuación es el tiempo, pasa el tiempo y aumenta el conocimiento o el desarrollo físico, creció, pero lo más importante es que Dios estaba con él. O sea, tenía un acompañamiento de Dios. ¿Qué significa que Dios estaba con él? ¿Qué significa eso? Significa que hay victoria. Siempre voy a tomar algunos pasajes, como por ejemplo, el rey David. El rey David dice que en el 18:14 dice que Dios estaba con él. José, ¿se acuerda? José, el penúltimo de los hijos de Isaac, dice que Dios estaba con él. Moisés dice también la palabra, y Dios estaba con él. ¿Qué significa entonces cuando el escritor señala, y Dios estaba con él? ¿Qué quiere decir? Potifar reconoció que Dios estaba con José porque veía que las cosas, por sus obras veía que Dios estaba con él. Era un hombre no solamente de buen aspecto, sino que todo lo que hacía lo hacía bien y era diligente y tenía una manera de mostrar que Dios estaba con él. Él no predicaba, él simplemente mostraba con su vida y la gente decía, definitivamente Dios está con él. ¿Sí, verdad? Lo segundo es que, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, las palabras de Dios. ¿Qué significa no dejó caer a tierra? Las atesoró, les dio valor. Dijo, estas palabras de Dios son para mí, ¿me entiendes? Dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, tomó en serio cada palabra que sale de la boca de Dios, como dice el salmista en el Salmo 139, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Una de las cosas que tenemos que nosotros, mire, esto es así, esto es una ecuación que es lineal, pero es así y punto.
como un axioma. Es así, punto. ¿Cuál? Si usted honra a Dios, tiene que honrar su palabra. Punto. Si usted honra a Dios, tiene que honrar al Hijo. El que honra al Hijo, honra al Padre, ¿sí o no? ¿Así? ¿Me entiende? El que me honra a mí, tiene que honrar a mi esposa. Porque si donde no cabe ella, no quepo yo. ¿Así es, sí o no? O sea, tiene que honrar. Entonces, Cristo es la palabra. El que honra la palabra, honra a quien la dio. Y dice que fueron, como dice el salmista, lámparas a sus pies. No dejó caer ni una de sus palabras. En consecuencia, porque esto es privado. ¿Cuál? Que Dios estaba con él. Y segundo, que no dejó caer ni una de las palabras de Dios. Entonces, eso es privado. Pero ¿cuál es el efecto externo? Esto es endógeno y lo otro es exógeno. ¿Qué es el efecto exógeno? ¿Cuál es? El testimonio. Que todo Israel, desde Dan del norte hasta Berseba en el sur, todo Israel, que dice, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios, apegado a la palabra de Dios. Dígame usted, ¿no es hermoso tener un papá así? ¿Quién no se sentiría esponjado, como decimos nosotros, verdad? Todo está bien, pero hubo una falla que no podemos acuñársela a otro, sino a él. ¿Cuál fue? La responsabilidad de enseñar todo eso que Samuel sabía a sus hijos. Y es lo que dije en la introducción. No le toca a nadie, sino al Padre. El segundo punto es que, venga conmigo a 1 Samuel 8. Hicimos un salto muy grande, pero aconteció en el versículo 1 al 3, que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel. El nombre del segundo era Abías. Y eran jueces en Berseba. ¿Pero qué más dice? Pero no anduvieron los hijos por los caminos. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Wow, qué triste. ¿Qué te pasó, Samuel? Te dedicaste mucho a Dios y no a tus hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué había en el corazón de ellos? ¿Qué no vieron bien en su padre para no seguirle? Es la pregunta. ¿Qué no vieron bien en su padre para no seguirle? Si era un hombre reconocido por todos, que era realmente un hombre de Dios, que era profeta, fiel. Esa es la virtud, fiel. ¿Y qué pasó con ellos? Dice que eran tan malos que cuando metían el tridente ese, el garfio ese de 3 uñas en la comida, tenía que hacerlo después que se cocía la comida, pero ellos lo hacían antes. Y le decía a la gente, si no me lo das, te lo quito. Eran malvados y abusaban de las doncellas, hicieron de todo lo que usted se imagina. Pues no voy a decir, pero ¿usted quiere que compare con hoy día con quién se parece? No voy a decirlo. ¿Sabe? Hay algo que me tocó en Deuteronomio capítulo 5, leyendo verso 29. Ese es el pasaje, ¿se acuerdan? Cuando Dios da los 10 mandamientos en la parte de Deuteronomio, también da en Éxodo, pero en Deuteronomio, en el capítulo 5, que habla sobre esto,
que es cuando le refería hace un rato que ellos no querían que Dios les hablara directamente para que no muriesen y que hablara Moisés por ellos y que le dijo todo lo que tú nos digas, eso lo vamos a hacer y bueno, nos abrimos las venas aquí para decirte, vamos a cumplir todo lo que Dios diga. ¿Sabe lo que la divina respuesta da? Dice en el verso 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Tener que llegar a esta edad y conocer esto a esta edad. Alguien me dijo una vez, tenía esa persona hace muchos años, 63 años, cuando conoció el Evangelio conmigo. Y él llorando, ese hombre me decía esa noche, ¿para qué, pastor? ¿Para qué Dios me habló ahora? Que ya estoy viejo, decía él. ¿Cuánto me quedan de días, de años de vida? Si la mayor parte de mi vida la vendí perdida. ¿Y ahora para qué me sirve? Digo, Dios, no, ya va, espérate. Todavía puedes abrir tu boca y proclamar a los que vienen detrás de ti. Para eso Dios me dio esta palabra, para los que vienen detrás de mí. Para que tomen en cuenta estas palabras y no las dejen caer a tierra. Para que no la echen a sus palabras, a sus espaldas. ¿Quién fue como Ezequías? ¿Se acuerdan de Ezequías? El libro de los Reyes, Ezequías era un hombre que anduvo en los caminos de Dios. ¿Qué no hizo Dios con Ezequías? Destruyó todos los templos de Baal y de Acera y de Astarot y toda esa cantidad de basura, la sacó del reino. ¡Wow! ¡Tremendo rey! ¿Quién? Ezequías. Tenía solamente 21 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 29 años en Judá. ¿Qué rey? ¿Qué Bukele ni qué Bukele? Ezequías. Pero cuando murió Ezequías y le sucedió a su hijo, ¿quién fue el hijo que le sucedió? Manasés. ¿Y qué hizo Manasés? Hizo todo lo malo. Ezequías, ¿qué pasó? Te dedicaste mucho a la ingeniería, a construir acueductos, a hacer obras, a hacer... Y el muchacho. Por último, el consejo que le doy yo esta mañana de parte de Dios es que no descuides tu hogar si todavía estás a tiempo. Si todavía estás a tiempo, háblale a tus hijos. Y muéstrate como un ejemplo de temor de Dios. Háblales. Si sientes que te humillas, bueno, gózate en esa humillación. Porque en esa humillación Dios es glorificado. Y tercer punto es, ¿sabe? No dejó caer ninguna de las palabras. Y voy a citar unas palabras para terminar. Es que está en Deuteronomio capítulo 6. Luego de los 10 mandamientos, que es el capítulo 5, Dios le da el capítulo 6. Pero voy a leerlo todo este pasaje del 3 al 9. Dice, oye pues, oh Israel, capítulo 6, versículo 3 al 9. Oye pues, oh Israel, cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hasta ahí está bien, porque es mío, es mi trabajo de poner por obra y de amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Eso es personal. Pero bien, ahora viene lo de la casa, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las repetirás a tus hijos. ¿Está oyendo? Las repetirás a tus hijos. Lo que yo te enseño hoy, se lo dirás a ellos. Tú serás el mensajero. Tú eres el mensajero. Tú lo vas a repetir a ellos. Hablarás con ellos, uno, estando en tu casa. Tiene que haber un culto familiar en la casa. Pero no que mamá diga la Biblia. No, no eso. Yo sé que usted puede hacerlo, pero déjelo que él lo haga. Empújelo para que lo haga. Póngase de acuerdo, usted tiene que hacerlo. En algún momento se va a destapar, se va a romper las cadenas, pero tiene que hacerlo. La hablarás estando en tu casa. Oiga, dice aquí, y andando por el camino. Ayer vi un video de esas cosas que uno no sabe que va a ver nunca, pero que las ve y se queda en ¿cómo se hace clinch? ¿No? De una familia de 4 hijos o 5, creo, de Irán. Pero una familia esa que viven allá en el cerro de la montaña, allá en las cúspides, esa gente pobre, que son aldeanos por ahí muy pobres. Pero yo no sé qué es broma eso ni por qué me quedé viendo yo eso, pero un papá y sus 2 hijas, una como de 6 y otra como de 10 años, se fueron al río y vinieron bajando, pero parecían cabras saltando entre montaña y montaña y montaña, y como hay rocas y esto y todo. Pero el video no entrevistan a nadie, simplemente el camarógrafo copia todo lo que está viendo y ve cómo el papá cuando llega a la orilla del caudaloso río tira la atarraya, saca algunos peces, prepara a la hija mayor el té para que papá tome té, se pone su short, están bebiendo el té, después vienen algo así como una bebida anaranjada de un sobre, se refrescan, después el papá prepara los peces, los pescados, los pone con sal, los pone, la niña mayor prepara la leña, y yo decía, wow, qué tiempo tan hermoso de su papá con las 2 niñas. Qué tiempo tan hermoso. Yo quisiera hablar con esas niñas que me digan qué les pareció ese tiempo con su papá. No se les olvida jamás. Jamás. Lástima, ¿verdad? Que papá fuera un hombre que tuviera temor de Dios y le hablase de Dios. Bueno, así vean el video si lo quieren ver. El asunto es que pasan todo el día y regresan en la tarde. Otra vez a subir todo ese poco de montaña, no es nada fácil. Y la menor se le cae. Se le fue entre unas piedras, se lastimó el brazo. Oír a ese hombre gritar y ver su desesperación por acudir a auxiliar a su hija, era algo que yo decía, wow, qué hermoso. Esas hijas quedaron impactadas porque seguramente para toda su vida va a quedar aquel recuerdo del día que fuimos con papá al río. ¿Qué tiempo hace que usted no está solo con sus hijos? Solo. Dice, y andando en el camino. Pero también dice, al acostarte y al levantarte. Habla con él y enséñales el temor de Dios. Enséñales el temor de Dios. Voy a terminar como empecé. Le voy a decir algo a los padres. Lo que usted enseña a sus hijos, la palabra de Dios, el temor de Dios que usted enseña a sus hijos, óigame bien, será la mejor vacuna que ellos puedan recibir. Coma. No para lo que el mundo les va a tratar de influir, sino contra sus propias naturalezas. Los que ellos tienen ya por naturaleza. El tiempo no es tiempo, olvídense de tiempo de calidad. No. Oye esa palabra, es una mentira.
Estoy hablando del tiempo del sacerdote con los hijos. ¿Sabe? Termino como empecé, pido perdón a los jóvenes. Porque quizás como padres no enseñamos a nuestros hijos el temor de Dios. Lo que es la dignidad, lo que es la santidad, lo que es la obediencia, lo que es el servicio, lo que es la humillación, lo que es honrar a Dios. El temor de Dios no le enseñamos. Le enseñamos a cantar, a tocar la batería, a venir al culto. Pero lo más importante, eso tienen que enseñarse los papás. ¿Sabe cómo hacemos para que no se cometa el mismo error, pastor? Porque se va a cometer el mismo error. El ciclo va a repetirse. Simplemente rompiendo esa maldición ancestral. Sí, eso es una maldición. La influencia generacional del pecado. Eso lo tiene usted en su carne y lo va a repetir. Como yo lo repetí. Como lo hicieron estos que les estoy mostrando. Hay muchos ejemplos. No señalé pastores contemporáneos que hoy día son satánicos. Los hijos son cosas raras que están en el mundo. Y sus padres, grandes hombres de Dios. ¿Y qué pasó? Falló algo ahí. Hay algo en tu naturaleza que tú todavía no sabes. Que está ahí, pero está latente. Que se llama carne. Y la única vacuna contra esa carne es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el temor de Dios. Cierre sus ojos por un momento y vamos a terminar orando. Dije que al principio yo iba a hacer una invitación a pasar aquí adelante. Pero no a los padres, no a las madres, sino a los hijos, a los más jóvenes. Yo voy a invitar a los jóvenes a que pasen aquí conmigo. Porque hay muchas cosas que ellos no dicen, que ellos callan. Vengan, arrodillémonos aquí nosotros. Para que no se cumpla otra vez lo que ya pasó. Aquí vengan, arrodillémonos aquí juntos, nosotros. Y ustedes van a orar delante de Dios, pidiendo a Dios misericordia para que no se cumplan ustedes. Otra vez lo que ustedes vieron con sus padres, que no hubo. Para que se rompa ese ciclo. Y para que puedan ser hombres, esposos y esposas realmente que enseñen el temor de Dios en su casa. Amado Padre Celestial, en esta hora clamo a ti, oh Dios, por estos que son tan vulnerables, tiernos, preciosos, corderos de esta manada. Clamo por cada joven, por cada lucha que está viviendo, por cada sufrimiento y por cada caída y por cada herida que hay en sus corazones, Señor. Señor, en esta hora ruego que sea administrado por tu Espíritu sanidad sobre los corazones. Que haya perdón en sus corazones para sus padres, Señor. Porque no cumplieron, no hicieron. Pero que haya perdón, Señor, porque el perdón tuyo, dice tu palabra, que así como Cristo perdonó, también tenemos que hacerlo nosotros. Para que no haya ese peso, Señor, en su corazón. En esta hora lo declaro libre de todo peso, de todo rencor, de toda palabra oculta. Señor, en esta hora los pongo delante de ti, porque son siervos, siervitas, tiernos, bellos, y los pongo delante de ti para que tu gloria se manifieste en sus vidas. Haya perdón en sus corazones, haya perdón en sus labios, y haya temor de ti. En el nombre de Jesús.